y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar y estamos frente a un conversatorio en memoria de Fernando Villavicencio. Ante este conversatorio que reúne a varios panelistas, entre ellos está Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, uno de los 3 periodistas del comercio que en estos momentos acudió a este conversatorio para dar un poco de perspectiva acerca de este caso y en torno a otros también como el de los 3 periodistas del comercio. También tenemos a María Belén Arroyo, periodista de investigación, quien en estos momentos acudió también a este conversatorio para poder dar su perspectiva acerca de este conversatorio, de este caso de Fernando Villavicencio, que aún continúa en investigación. Haciendo este análisis, ¿cuáles son tus impresiones tras un año? Bueno, buenos días. Gracias a este panel tan lindo, tan solidario. Así a toditos, gracias por estar aquí, porque a la primera dijeron sí de una, nos ponemos ahí. Gracias a toda la gente que está aquí, a los medios, a la UNP, a Fundamedios, a todas las iniciativas que nos han apoyado, porque lo que más he visto en este año es la solidaridad de los desconocidos. Eso ha sido, pues, llenador frente a la puñalada en la espalda del amigo, frente a la traición de la gente que uno esperaba que esté ahí, frente a quienes se arranchaban lo que quedaba del cadáver de mi padre. Tener el cariño del desconocido ha sido uno de los legados más potentes. Lo decía recién, y hemos recibido una herencia millonaria, que es el amor por la patria. No lo teníamos, no lo conocíamos. Pienso que somos de una generación que ya no teníamos tanto esos valores tan patrióticos. Y ahora esta palabra patriota tiene un sabor diferente. Ahora entiendo por qué papá era capaz de resistir tanto. ¿Por qué papá era capaz de levantarse todos los días a las 4 de la mañana a bregar por la patria, a buscarle la verdad, el camino de la luz, a este intangible que se llama patria? Porque ¿qué será? ¿Cuáles son las líneas imaginarias que dividen el país, que hacen que sea una patria? ¿O cuál es la gente que hace la patria? Y él luchaba por todos y por todas. No por solamente los que le seguían o los que le daban like en sus publicaciones o en sus investigaciones, incluso por sus detractores, incluso por los que le llamaron denunciólogo, incluso por los medios que no le querían parar bola porque no sabían si era periodista o político. Él pudo romper todas esas jaulas en las que el periodismo se quiere a veces meter. En uno de los artículos que es parte de este especial, decía el César Ricaurte, que él rompió justamente estos límites entre el periodista y el político, el periodista y el activista. Y que esos son unos purismos que hay que, de eso vinimos a conversar también. Ayer Juan Carlos Calderón decía, los periodistas son políticos de closet. Y me pareció una definición maravillosa, muy de él además. Y lo entiendo, por supuesto, pero sí pienso que es el momento de que tomemos partido. Y que tomemos partido por la verdad, contra la corrupción, contra la impunidad. Que no importa si está vestido de rojo o de azul, rata es rata. Y eso sí lo podemos ver. Entonces yo invito a que el periodismo valiente, inspirado además, no solo en la lucha del Fernando, porque yo digo, el Fernando fue o es una construcción social. Él ha sido tan rico, de verdad, como cuando se me ocurrió la idea de pedirles a los amigos y a la gente cercana que escriba sobre Fernando, tenía esta intuición de que iba a haber algo hermoso para mí, de purito egoísmo. Pude leer a 17 personas diferentes darme un regalo sobre mi padre, muchas cosas que quizás yo no conocía. Entonces, ¿qué ha pasado en este año? Pues que los he conocido más. Al papá, a los periodistas. Ustedes han sido mi familia este año. No ha habido más.
Ustedes que nos han abierto la puerta, nos han invitado a dar el mensaje, a alzar la voz de lo que estaba pasando. Este año ha sido de estudiar el crimen, que pienso que es una infamia que nos haya tocado eso. Pienso que teníamos derecho de encontrar un chilco y llorar, pero no pudimos. Y creo que no lo hubiésemos logrado sin la mamá, la Pati Sandoval, sin la abuelita Lali, sin la tía Alex, sin el Remy, sin el Nico, sin esa gente que nos ama y nos sostiene todos los días, pero no lo hubiésemos logrado sin la familia periodística. No lo hubiésemos logrado. Entonces, para mí lo que ha habido ahora, después de este año, es una gran familia, un gran amor. No perdimos un padre, ganamos una patria, ganamos una familia periodística. Gracias, Amanda. Justamente para hablar justamente para continuar hablando sobre esta etapa del periodismo, sobre también qué ha significado durante este último año la libertad de expresión, quisiera darte la palabra, César, para que también nos cuentes cómo han sido estos 12 meses. Gracias, Yali. Amanda, muchísimas gracias por la invitación para ser parte de esto y, por supuesto, nuestra respuesta no podía ser otra que abrir los brazos y decir, nos vamos a unir a este homenaje a Fernando. Que es un homenaje que, como todo homenaje que vale la pena, es una reflexión hacia lo que sucedió, pero también hacia lo que viene. Como bien decías tú en el artículo que me pediste para el libro que están preparando, que entiendo que van a lanzar en estas fechas, yo partía de esa reflexión porque el primer episodio que tuve de acercamiento, o que tuvimos en Fundamedios de acercamiento a Fernando, fue cuando él era asesor del asambleísta Clever Jiménez y fue enjuiciado por Rafael Correa, ¿no es cierto?, debido a que el asambleísta Jiménez, Fernando y Carlos Figueroa lo acusaron o pidieron a Fiscalía que se lo investigue por los sucesos del 30 de septiembre. Y ese suceso, no voy a hacer un detallado análisis, pero está lleno, cuando revisaba todo lo que había pasado alrededor de eso, decía, es increíble todo lo que sucedió, parecía el guión de una película. No sé si de terror o de drama o a veces con unos toques de comedia, ¿no? Pero la persecución fue brutal, el correísmo, el correato movió todos los hilos de persecución contra Fernando, de tal forma que termina en dos exilios, ¿no es cierto? El primero en el cual yo personalmente lo acompañé a Washington. Él estuvo por quedarse ahí en Washington y no quiso. Finalmente estaba todo listo para que fuera recibido en un organismo internacional, pudiera escribir un libro, terminara un libro que era, me parece que el de Petrochina. Y él finalmente me dice, César, me voy a Miami un ratito el fin de semana a ver a unos amigos, y desapareció. Lo siguiente que supimos de Fernando era que estaba en la selva amazónica, ¿no es cierto?, refugiado con Clever y Carlos, protegido por el pueblo sarayaco. Y eso para mí fue un símbolo de lo que era Fernando. Era un ser absolutamente indomable, único absolutamente, y que se apegaba absolutamente a lo que él creía. Y aquí entro un poco en materia a señalar esto que ya lo planteaba Amanda, porque es una discusión realmente que yo creo que es fundamental en este momento, justo incluso para concebir las políticas de protección hacia periodistas y hacia los trabajadores de la prensa. Y es esto de qué significa ser periodista, qué es ser periodista actualmente. Y yo creo que hay dos concepciones alrededor de esto, podríamos decir dos corrientes.
Uno en el cual se concibe que el periodismo es un fin en sí mismo. Y es una actividad casi monástica en la cual es rodeado de un purismo, ¿no es cierto?, que no se puede contaminar absolutamente de nada. Y está bien, es una concepción. Hay grandes periodistas que nos señalan que ese tiene que ser el camino, que hay que alejarse de la política, del partidismo, etcétera, etcétera, que el periodismo no puede militar, el periodista no puede militar en nada, ¿no es cierto?, sino que tiene que apegarse a su trabajo, ser riguroso en su trabajo, ser absolutamente equidistante de todas las corrientes sociales, ideológicas, etcétera, etcétera. Pero hay otra corriente que yo creo que era lo que Fernando creía, en lo que creía, que es el periodismo como una herramienta. Yo creo que Fernando finalmente, como para Fernando era también la política una herramienta y el activismo una herramienta, ¿cierto? El fin era mayor. El fin era la construcción de un país democrático, de un país libre, de un país justo, ¿cierto? Y las herramientas era el periodismo o la política o el activismo. Esta segunda corriente del fin del periodismo como una herramienta es muy, que digamos, muy compleja, porque en la mitad del camino uno se puede contaminar, por supuesto, y eso es lo que tratan de evitar los periodistas que siguen una corriente purista, ¿cierto? La contaminación. Es muy fácil contaminarse en el mundo de la política, lo estamos viendo, y es muy fácil contaminarse a través de decir que uno profesa grandes ideales. Eso lo vimos con el Correato, lo vimos expresamente. El país democrático, justo, etcétera, etcétera, y al final termina en lo que termina, ¿no es cierto? Corrupción, crimen organizado, etcétera, es todo lo que combatió justamente Fernando. Y en ese sentido, yo creo que Fernando Villavicencio era un personaje único. Es decir, como ponía en el artículo, Fernando era capaz de ir a los infiernos, extraer la información y volver sin quemarse un cabello. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Y de hecho, tenemos ejemplos actualmente en el periodismo de gente que se ha contaminado con el crimen organizado, ¿no es cierto? Y está todo quemado. No solamente el cabello, sino todo. Entonces, es complejo, pero yo sí creo que en este debate, en esta discusión, en esta conversación que debemos tener, ¿no es cierto?, hay que recuperar también esa línea del periodismo, de qué fin cumple el periodismo, de cuál es el objetivo final del periodismo. No creo que... Así es, compañeros, en este momento, como hemos escuchado parte de este conversatorio en memoria de Fernando Villavicencio, ante un año ya de su asesinato y que es un continúa pues siendo investigado por la Fiscalía y por las autoridades competentes, y que además en esta ocasión, pues en este conversatorio en memoria de su asesinato, ha recibido a varios panelistas, entre ellos a Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, de diario El Comercio, también a María Belén Arroyo, periodista de investigación, y en estos momentos, como escuchábamos, a César Ricauter, quien es periodista de investigación y también fundador de Fundamedios. Como lo señalaba César, él en su intervención hizo un recorrido del trabajo periodístico de Fernando y también habló sobre la censura del gobierno de turno durante las investigaciones de Fernando de ciertos casos. Y también escuchamos a Amanda Villavicencio, hija de Fernando, quien por su parte recordó el legado de su padre como periodista de investigación y también como persona. Estaremos escuchando un poco más acerca de estas intervenciones para traerles más información. Corape informa.